Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este webinar que hoy se titula NOM 104, mitos y realidades sobre los agentes químicos secos, mejores prácticas en servicio a extintores. Y bueno, nuestro ponente el día de hoy es el maestro Daniel Serrano, consultor comercial KIDE and Bayer Latam. Y bueno, les recordamos que este webinar está siendo grabado, esto para que ustedes puedan consultarlo posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Así es que en unos minutitos les pongo la dirección para que puedan suscribirse a nuestro canal y puedan también acceder a anteriores webinars que hemos estado teniendo. Y bueno, vamos a presentar a nuestro ponente. Bueno, el maestro Daniel Serrano Arellano cuenta con maestría en Mercados y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana y es licenciado en Relaciones Comerciales, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Ya tiene más de 13 años de experiencia en la comercialización de equipo contra incendio de las marcas Kide Safety y Bayer Fire. Ha colaborado en el desarrollo de proyectos y productos para mercados en Europa, Asia y Medio Oriente, actualmente desempeñando la función de desarrollador de negocios para Latinoamérica. Desde el 2019 participa de forma activa en los comités normativos y nacionales para la actualización de los proyectos de norma relacionados con el diseño, instalación y mantenimiento de extintores, así como agentes químicos secos. También ha realizado aportaciones a comités extranjeros en países como Colombia, Perú y Bolivia. Actualmente sigue fomentando la importancia de la internacionalización como una herramienta para crear ambientes más seguros para todos. Y bueno, nosotros, para quien no nos conoce todavía, aunque afortunadamente siempre tenemos participantes que ya han estado anteriormente en webinars con nosotros, pero si no nos conocen, nosotros somos KDM Fire Systems, somos el principal integrador en soluciones de protección contra incendio en México. Tenemos más de 20 años de experiencia en activos estratégicos clave, como derechos con fabricantes de las marcas de Tronix, Kide y Edwards, prácticas comerciales de clase mundial, un equipo de ingenieros certificados en distintas especialidades para brindarles soporte técnico en las principales actualizaciones normativas y tecnología de vanguardia. Dentro de nuestro portafolio contamos con lo que es detección, alarma, supresión y especialidades. Y nuestras soluciones abarcan lo que es el diagnóstico, diseño y ingeniería, ejecución, suministro y servicios postventa. Si quieren conocer un poquito más, pueden escanear el QR que está en este momento en pantalla y si no, ir directamente a www.kdmfs.com para que, bueno, puedan conocer más a detalle todas estas soluciones que brindamos. Y bueno, también tener la información de mano de los próximos eventos que vamos a estar teniendo y de los anteriores también. Por ese medio pueden acceder. Y bueno, nosotros todavía estamos portando el listón anaranjado de la Campaña Nacional de Prevención contra Incendios, que bueno, en este mes se llevó del 9 al 14, bueno, fue la semana, me parece, antepasada, pero bueno, este webinar es todavía parte de esa campaña. Entonces, el webinar anterior que tuvimos también fue con el maestro Daniel Serrano. También lo van a poder consultar a través de de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, si esta información les dé utilidad, también la van a poder consultar posteriormente y por supuesto que les vamos a hacer llegar la grabación a través de su correo. Bueno, de momento ahorita todos tenemos los micrófonos silenciados. Esto es, bueno, para ayudar a que la dinámica sea más fluida. Sin embargo, los vamos a ir activando poco a poco para que puedan, en dado momento que quieran hacer una pregunta, la pueden hacer. Sin embargo, vamos a procurar que estas sean al finalizar la sesión para no interrumpir a nuestro ponente. Y bueno, pues tienen el chat, por medio de él pueden hacer todas las preguntas que ustedes tengan en ese momento. Vamos a contestarlas al finalizar la sesión
Y si hay alguna que se quede, que nos rebase el límite de tiempo, con mucho gusto se las hacemos llegar, bueno, la respuesta se las hacemos llegar por medio de su correo electrónico. Si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta adicional, comentarios, pueden hacerlas a los correos que se encuentran en ese momento en pantalla, que son jade.garcia@kdmfs.com y a maria.garcia@kdmfs.com. Y bueno, Daniel, yo no alcanzo a verlos, pero si ya estás por ahí, adelante, por favor. Bienvenido. Muchis- Muchísimas gracias, Jade, por abrir este espacio. Muy buena tarde, buen día a todos todavía aquí en México. Bueno, no me queda más que agradecer por abrir este espacio, estos espacios técnicos para poder llevar información pues técnica y de bastante utilidad para fomentar, como decías, la protección contra incendios, ¿no? La seguridad hacia las personas y bueno, brindarles datos directamente desde las fábricas con la información real, ¿no? Y que bueno, puedan ustedes comparar con esta información y mejorar también el proceso de toma de decisiones, ¿no? Eh, Déjame, te puedo robar ya pantalla, ¿verdad, Jade? Adelante, por favor. Gracias. Vamos a ver un segundo. Excelente. Listo, ya por aquí si me ayudas a confirmar si ya me ves. Listo. Ya Excelente. podemos ver tu presentación. Muchísimas gracias, Jade. Pues vamos a dar comienzo entonces. Justo como mencionaba Jade, vamos a hablar sobre el tema de la norma 104. Esta norma en México se refiere al proceso de certificación para agentes químicos extintores, principalmente, pues, bueno, polvo químico seco, específicamente tipo ABC, ¿no? O multipropósito. Este polvo básicamente está formulado, su ingrediente activo debería ser el fosfato monoamónico. Y durante la charla vamos a tocar distintos puntos sobre a veces mitos que se han creado en el mercado, ¿no? Principalmente durante los procesos, pues tanto de fabricación como servicio para extintores. Eh, y bueno, adelante, vamos a ver. Justo dentro del contenido, insisto, vamos a hablar sobre los polvos o los agentes químicos secos. Ahorita veremos un poquito más de detalles sobre eso. Algunos conceptos básicos que siempre, a veces regresar a los temas básicos nos permite también retomar puntos clave que a veces perdemos de vista en el día a día, ¿no? Una cuestión de clasificación de los distintos agentes químicos secos o polvos químicos secos, parte del proceso de producción, porque también, desafortunadamente, ante las faltas de una normativa o de una infraestructura de calidad robusta a nivel nacional, la realidad es que se han creado pues distintas cuestiones y productos que como usuario final a veces perdemos de vista. Entonces, también tocaremos este punto. Características principales en cuanto a la diseño, ¿no? Al diseño de los agentes. Un tema muy importante que es la capacidad de extinción y aquí vamos a tomar ahí un mito también bien interesante sobre este respecto. Bueno, ya hablamos del diseño, los tiempos de vida útil, por ahí me parece que dentro de las publicaciones, uno de los cuestiones o cuestionamientos más comunes es cuándo realmente debo reemplazar el polvo, si este se echa a perder o no, bajo qué condiciones, ¿no? Con qué criterio podemos tomar. Y justo vamos a ver este punto en la relación con el mantenimiento y recarga de extintores. Entonces, no se nos vayan a ir, justo al final es donde estamos tocando también estos puntos y bueno, durante el desarrollo del contenido de la presentación, pues tocaremos otros puntos clave que hay que también tener en consideración cuando estamos hablando de agentes químicos secos o polvos secos. Como mencionaba Jade, justo en la charla pasada hacíamos una referencia sobre el tema de extintores en general, su importancia en el ambiente de seguridad. La realidad es que el agente químico seco es un componente más dentro de todo este sistema que es el extintor. A final de cuentas, el agente químico seco, insisto, como componente, si bien puede tener un alto impacto en la capacidad de extinción del equipo, es decir, en cuánto va a extinguir mi extintor o determinado equipo. También podemos hablar de los sistemas contra incendio. La realidad es que necesita este binomio entre el hardware o los mecanismos que estemos utilizando para llegar a lograr que nuestro agente químico o el polvo químico seco llegue a la base del fuego, ¿no? Y esto es muy interesante porque a veces lo descuidamos
Hoy en día, dentro de la norma 104, que es verificable, que cuenta con un proceso de certificación en México y que de hecho es obligatorio su cumplimiento, desafortunadamente se pierde de vista a veces este punto donde el polvo químico seco difícilmente lo vamos a aplicar de forma única o individual para la extinción. Siempre vamos a necesitar un mecanismo o un conjunto de mecanismos que nos permitan llevar ese agente químico seco hasta la base de fuego y lograr la extinción. En estos videos lo que vemos esto es un centro de verificación. Ay, perdón. No tiene audio. Y bueno, aquí vemos un poquito el inicio del fuego, ¿no? Algo muy interesante, quiero que pongan mucha atención en la parte inferior del video, espero que se alcance a ver. Mil disculpas, no sé por qué no se está abriendo a pantalla completa. El tiempo que ya tardamos en llevar el primer extintor, y aquí ya pongan atención a este primer equipo. Voy a regresar un poquito, justo para que vean la descarga. Hay una pequeña nube de descarga que realmente no logra su objetivo, ¿no? Insisto, el extintor está diseñado justo para extinguir el fuego en sus primeras etapas, en las etapas iniciales, ¿no? Del desarrollo del fuego. Y bueno, ahí desafortunadamente tuvimos un inconveniente con el primer equipo. Posteriormente ya tenemos una descarga efectiva, sin embargo, la extinción no logra su cometido. Voy a hacer mucho énfasis en este punto de la extinción, porque en realidad uno de los mitos más grandes hoy en México es que pues el extintor debe extinguir. Sin embargo, la realidad es que las normas de fabricación desde extintores, que sería la NOM 100, NOM 100 para polvo químico seco, no incluye criterios para evaluar cuánto realmente puede apagar un extintor. Se miden otras características técnicas de resistencia para los cilindros, manómetros, resistencia a vibraciones, pero en realidad en México, a diferencia de la NFPA, bueno, de los requisitos de NFPA 10 o de las especificaciones de UL, no contamos con mecanismos para saber realmente cuánto puede apagar nuestro extintor. En este caso, si pudieran observar, producto de la casualidad, no realmente de un entrenamiento o de una verificación de las condiciones del riesgo y los equipos que estamos utilizando, se logra una extinción una vez que se hace un ataque simultáneo con varios equipos. Entonces, vamos a tocar este video porque justo lo que vemos en la nube de descarga es un agente químico seco. Algo que me interesa mucho plantear desde esta primera diapositiva es que el agente químico seco como componente dentro del extintor realmente es algo que como usuarios finales difícilmente vamos a ver, a menos que tengamos una descarga del equipo. Es posible que durante los servicios anuales, nuestro prestador de servicios o la empresa de servicio para mi equipo, pues pueda mostrarme lo que está metiendo o sacando de mis extintores. Sin embargo, no, realmente en ocasiones es complicado por la misma operación de cada negocio, ¿no? Sin embargo, el agente extintor, al estar dentro del cilindro, no es algo que podamos percibir de primera mano como usuarios finales, ¿no? Y aquí empieza parte de uno de los temas más importantes dentro de toda esta charla, la falta de trazabilidad que hay hacia el agente químico seco. Sí, la realidad es que con las condiciones actuales es difícil saber si el agente químico seco que está dentro de un extintor realmente es con la base adecuada, fosfato monoamónico o bicarbonato de sodio por el color, que aquí estamos viendo un color muy claro, casi tono blanco, o otra cosa que no sea realmente un agente para extinción. ¿Qué es lo que sucede con este tema de los extintores? Y voy a regresar, hablo del extintor porque al final de cuentas el agente químico seco como componente pues forma parte de este equipo completo, ¿no? Aquí estamos viendo un comparativo entre un extintor de 4,5 kilogramos, genérico, en realidad llamaremos equipo genérico a todo aquel equipo que no cuente con una certificación de tercera parte o un laboratorio tercero independiente de la fábrica. Este extintor de 4,5 desafortunadamente no logra la extinción al 100% y en comparación tenemos un equipo certificado por UL de un solo kilogramo, con una extinción pues efectiva en menos tiempo, ¿no? Entonces, esta situación es muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agentes químicos secos, vamos a tocar este tema en función de cómo sé realmente que el agente que está dentro de mi equipo
corresponde a un polvo químico seco certificado con base en la NOM 104. Este es un tema que quisiera como dejar en la mesa para que lo vayamos respondiendo en conjunto a lo largo de esta charla, ¿no? La realidad es que hoy, ante la falta de mecanismos de trazabilidad suficientes, de infraestructura de evaluación de conformidad, se abre una brecha cada vez más grande para poder dejar en duda, ¿no? Realmente yo como usuario final, ¿cómo garantizo que efectivamente mi extintor tiene el agente adecuado, es certificado y va a funcionar de forma efectiva en caso de un incendio? En este otro escenario, lo que estamos viendo justo es un incidente real con un riesgo mucho mayor, ¿no? Imagínense aquí la transferencia de combustible. En este sentido, algo que podemos observar es la reacción inmediata, ¿no? De temor, casi sale corriendo, pero recuerda su entrenamiento, que esto es también parte fundamental, ¿no? El entrenamiento adecuado para cerrar las válvulas de suministro y nuevamente el contar con el equipo adecuado también para proteger el riesgo, ¿no? Y que este funcione de forma correcta en el momento necesario. Entonces, estos factores, pues a final de cuentas son, insisto, parte de todo un esquema, ¿no? Una infraestructura en la que no solo se trata de contar, bueno, más bien, debemos buscar contar con el equipo adecuado para el nivel de riesgos que estamos enfrentando y naturalmente complementar también con la capacitación adecuada para que las personas puedan reaccionar de forma correcta, ¿no? Este último factor de la reacción o del factor humano, a final de cuentas se vuelve uno de los puntos más débiles o críticos en la parte de extintores, ya que pues si las personas no cuentan con la capacitación adecuada, no se van a sentir con esa seguridad para poder activar el equipo de forma correcta en caso de una emergencia. Regresando un poquito al tema de los agentes químicos secos, ¿cuáles son las referencias normativas que vamos a estar platicando un poquito? Si bien estamos enfocándonos en la NOM 104, algo muy importante hoy en día en el esquema internacional, pues es poder voltear hacia el resto del mundo para saber qué se está haciendo que nos haga falta y obviamente también compartir las mejores prácticas que tenemos desde nuestro país. En este caso, las comparativas en función de la NOM 104, la NOM 100, estarían en las referencias americanas de la NFPA 10 o en el caso de ISO a nivel internacional con la referencia 7202. 7202 específicamente ya incluye las especificaciones para los agentes químicos secos o para el polvo. Y en el caso de la NFPA 10, recordemos que es una norma o una referencia general, ¿no? De las condiciones de protección contra incendios contra extintores, bueno, utilizando extintores, discúlpenme, y toma como referencia que cualquier equipo que esté diseñado para proteger un riesgo con base en NFPA 10 debe cumplir obligatoriamente con las especificaciones UL 299 y UL 711. ¿Por qué son importantes estas dos referencias? Porque UL 299 específicamente está diseñada para definir las características de un extintor en su conjunto de polvo químico seco. Esto nos estamos hablando más como de la calidad de los fierros o los mecanismos que estamos utilizando. Mientras que UL 711 se va a enfocar específicamente en validar que todo ese conjunto tenga una capacidad de extinción determinada. Lo mismo nos le va a pasar con la ISO 7202 o 14601, donde nos va a poner ciertos requisitos para proteger un centro de trabajo con extintores, pero también me va a hacer referencia a las características técnicas y de desempeño con las que cuentan los extintores que estamos designando para poder proteger los riesgos. Como les mencionaba en el caso de las normas mexicanas, la NOM 100 es la norma que estaría enfocada en las propiedades del extintor, ¿no? Los fierros. Y la NOM 104 específicamente evalúa la calidad del polvo químico seco o del agente químico seco tipo ABC. ¿Por qué hago esta referencia? Porque si bien la NOM 002, que nos va a establecer las condiciones de seguridad o de protección contra incendios en los centros de trabajo, nos hace referencia a estas dos normas, uno de los elementos que nos hace falta incluir en la normatividad mexicana que viene desde el 94 y 2001 y que no se han podido completar la actualización, es validar si realmente estas condiciones físicas tienen la capacidad de extinción o el potencial de extinción para proteger los riesgos que estamos diseñando.
Entonces, hay que tenerlo en consideración siempre que hagamos la adquisición o la especificación de un producto, el poder realmente, ¿no? O sea, si estamos especificando un equipo para proteger un riesgo, ¿cómo puedo yo entonces saber si realmente ese equipo lo va a proteger? Siendo que a nivel nacional no contamos con esta evaluación de cuánto puede apagar un equipo, ¿no? Entonces, ténganlo en consideración. Ahorita lo vamos a brindar durante la charla algunos puntos que podemos utilizar para mitigar este tipo de riesgos. Y regresando a los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué nos habla NFPA 10 respecto al agente químico seco? Curiosamente, en la NFPA 10 no se hace mención del polvo químico seco para evitar esta confusión que aquí podemos ver en los conceptos. Eh, Polvo seco contra químico seco. El agente químico seco va a ser un polvo, digamos, físicamente va a ser un polvo que está compuesto con partículas muy pequeñas, granuladas, pues, y generalmente va a estar formulado con base en bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio o a base de fosfato de amonio. Estos tres son los principales ingredientes activos que deberíamos encontrar dentro de los agentes químicos secos. Hoy en día, insisto, la realidad existen un sinnúmero de productos que no necesariamente pueden tener estos tipos de agentes y su capacidad de extinción también puede variar. ¿Qué más encontramos en este concepto básico? Vaya, que el polvo con estos ingredientes va a ser o debe ser adicionado con materiales particulados o complementos adicionales para proporcionar resistencia a los empaques, a la absorción de humedad y brindar las características de flujo adecuados. Quiero resaltar estas tres características, ¿no? De resistencia a los empaques, resistencia a la absorción de humedad y las características de flujo adecuadas. ¿Por qué? Porque desde el concepto ya nos está diciendo qué más debemos evaluar en los agentes químicos para garantizar la seguridad a los usuarios. Y los vamos a tocar más a detalle estos tres puntos. No se preocupen, igual los vamos a explicar con mayor detalle porque cada uno sí tiene una influencia directa en, obviamente, cuánto nos puede durar nuestro producto, también cuánto va a extinguir el equipo determinado en el que vamos a utilizar el agente químico seco, y bueno, naturalmente, respecto a la resistencia a la absorción de humedad, qué tanto podemos evitar o ampliar durante las manipulaciones del agente, pues la vida útil del mismo producto, ¿no? A diferencia, y esto que quiero hacer también la nota, ¿no? ¿Por qué pongo el concepto de químico húmedo? En ocasiones hay mucha confusión, principalmente con los agentes químicos húmedos para fuegos clase K, ¿no? O riesgos en cocinas comerciales e industriales. Eh, Hay que tener en consideración que si bien existe un producto que se llama púrpura K, que está hecho a base de bicarbonato de potasio, en ocasiones llega a confundirse con este agente químico húmedo. Pero bueno, resaltando el punto más importante en esta diapositiva es el agente para las cocinas comerciales o industriales es un agente químico líquido en realidad y que tiene una función también muy específica para lograr extinguir este tipo de fuegos. El agente púrpura K está diseñado para fuegos clase B y C, los líquidos inflamables, y también puede tener cierta resistencia para los riesgos eléctricos. Es un agente químico seco, pero bueno, su nombre comercial es púrpura K, pero no tiene nada que ver con el riesgo clase K en cocinas comerciales e industriales. Y finalmente, existe otro concepto que puede sonar muy parecido, pero es distinto y tiene un objetivo y una diferencia también sustancial. El polvo seco. El polvo seco son materiales también, obviamente, a base de polvo, particulados, pero que son diseñados para extinguir metales combustibles clase D. Aquí ya estamos hablando del sodio, metales combustibles como el sodio, el potasio, las aleaciones de estos dos metales y también, por ejemplo, la protección del litio, que es otro metal combustible. A final de cuentas, este polvo seco, insisto, está dentro de las referencias de NFPA 10. Hoy en día en México no tenemos normativa para regular este tipo de polvo, y algo que me gustaría también retomar en este punto es el polvo seco para metales combustibles puede variar. Hay muchísimas formulaciones, muchísimos tipos de agente distintos de polvo seco para metales combustibles. No hay un solo agente que sirva para todos los metales combustibles.
En nuestro caso, por ejemplo, existen tanto soluciones de cloruro de sodio, polvo de cloruro de sodio, que es como la sal, pero obviamente con otros tipos de aditivos para mejorar sus capacidades, que funcionan principalmente para los fuegos de sodio y magnesio o sus aleaciones o sus combinaciones. Sin embargo, el cloruro de sodio, que es un polvo clase D, no nos va a funcionar en el metal en fuegos de litio o riesgos de litio. Para eso existen otras soluciones como el polvo de grafito, polvo de cobre, entre otras, ¿no? Pero bueno, lo más importante que me gustaría que se tomen en consideración, si es que en algún momento se enfrentan a un riesgo con base en metales combustibles, lo más relevante es identificar qué metal de combustible es el que me estoy enfrentando para identificar realmente cuál agente va a ser el más efectivo para combatir ese tipo de riesgo. Entonces, 3 conceptos básicos, cada uno con distintas características. Ahora bien, hablando sobre los mitos y las realidades de los agentes, hoy en día en el mercado se ha desarrollado un concepto, en el mercado mexicano nacional, se ha desarrollado un concepto de productos normados, no certificados, principalmente para las empresas de servicio. ¿A qué nos referimos con esto? En realidad van a ser productos que el mismo fabricante o el proveedor pues determina que cumple mediante algún proceso. Sin embargo, no corre las pruebas correspondientes a la normatividad mexicana, incluidas en la NOM 104. ¿Esto a qué nos lleva? Pues bueno, insisto, como usuario final, al no poder nosotros constatar realmente qué viene dentro de nuestro equipo, es posible que tengamos por ahí un agente normado o no certificado, y pues que realmente no haya pasado por las pruebas correspondientes para garantizar la seguridad hacia las personas. Un producto certificado debe pasar por todo un proceso de calidad que empieza desde el análisis de las materias primas que se están utilizando para poder fabricar ese producto. En este sentido, si bien el fosfato monoamónico es pues un ingrediente activo, debemos reconocer que más del 95% de la producción mundial de fosfato se utiliza para la industria agropecuaria, tanto fertilizantes como alimentos, incluso para la industria pecuaria. Y solo el 5% restante se utiliza para otras industrias químicas en general, incluidas la parte de protección contra incendios. Ahora, dentro de todo este segmento, la realidad es que sí podemos encontrar fosfatos monoamónicos muy económicos para este otro tipo de industrias, ¿no? Para el grueso del mercado a nivel mundial. Estos fosfatos monoamónicos que son más económicos normalmente incluyen una cantidad más grande de impurezas que realmente para esta industria pues, de agropecuaria no tiene un impacto directo. Sin embargo, en la industria de protección contra incendios, donde estamos dirigidos a salvaguardar la vida de las personas, la gente y la calidez o nivel de pureza que tengamos desde el fosfato monoamónico pero realmente nos permite como fábricas garantizar que tengamos una producción consistente y amparada pues por un análisis técnico del contenido de fosfato que liberamos al final en el producto terminado, ¿no? Entonces empezamos con las diferencias entre, bueno, un polvo bueno contra un agente químico seco. Desde las materias primas podemos encontrar una diferencia sustancial, ¿no? En qué tipo de ingredientes y cuántas impurezas puedo encontrar dentro de mi polvo. ¿Cómo me afecta a final de cuentas las impurezas? Bueno, pues naturalmente entre mayores impurezas, menores concentraciones de fosfato monoamónico y menor será la capacidad de extinción del agente, impactando tanto en, bueno, qué tan grande es el fuego que puede apagar, como cuánto tiempo me voy a tardar durante una descarga para lograr realmente una extinción. Posteriormente vamos a tener los procesos de, bueno, de la recepción de la gente, ¿no? En donde tenemos que pasar por un primer proceso que es pesar, ¿no? Y distribuir los ingredientes, los aditivos de forma correcta. Es decir, en México la concentración de fosfato monoamónico mínimo que nos pide la norma es del 75% de fosfato. Realmente se mide a través de una correlación química con el pentóxido de fósforo. Sin embargo, pues la relación nos debe llevar a tener mínimo un 75% de concentración. Y el resto, el otro 25%, pues debe ser los otros ingredientes activos, materiales de relleno e ingredientes que nos van a permitir justo validar la resistencia a los empaques, a la compactación y mejorar la fluidez del producto.
Posteriormente vamos a tener el proceso donde ya vamos a empezar justo a hacer el proceso de molienda. Ahorita vamos a tocar un poco más de detalles sobre la molienda, pero hablamos de moler el polvo porque los granos, digamos, que se reciben desde las mineras del fosfato monomónico son muy gruesos, son como un tipo de pellet de hasta 5 milímetros, que realmente no nos sirven en un extintor. Entonces, tenemos que iniciar un proceso de molienda para garantizar que todas las partículas se pulvericen de forma correcta y de forma uniforme, conforme a la especificación de la NOM 104. Una vez que pasamos por el proceso de molienda, entramos al proceso de agregar otros aditivos. Aquí estamos hablando de un proceso muy relevante, que es el proceso de siliconizado. Algo que me interesa, y me voy a regresar un poquito durante la molienda. Justo los aditivos como el colorante, que vamos a tocar este tema del cambio de color sobre los agentes aquí en México, este tipo de agentes o de aditivos, insisto, como el colorante, se agregan previamente al proceso de siliconizado. El siliconizado es un proceso en el que se agrega silicón líquido para que cada partícula de polvo que nosotros estamos fabricando cuente con una capa protectora de silicón, ¿no? Que nos permita reducir la cantidad de humedad que absorbe el agente. Eh, Hago mención del colorante como una etapa previa porque a final de cuentas ese colorante queda encapsulado por este proceso de silicón. Entonces, también nos podemos encontrar productos que de repente nos dejan pintada la ropa o pintadas las superficies en las que descargamos. Normalmente, y esto es uno de los tips que queremos brindar durante esta charla, si un agente químico seco está dejando, pintando, ¿no? Las superficies o los equipos, es probable que estemos recibiendo un producto pues que ya ha sido reprocesado, ¿no? Que alguien desechó y bueno, se decidió agregarle colorante para cumplir con los requisitos de cambio de color aquí en México. Y en este sentido, pues hay que dudar. ¿Qué pasa con estos colorantes o anilinas que normalmente son flamables? Entonces, cuando hacemos una descarga con este tipo de agentes sobre un fuego real, lo primero que vamos a observar es una llamarada mucho más grande, lo cual puede poner en riesgo también a mi operador. En ese sentido, por eso es que el contar con el proceso adecuado y el siliconizado como una etapa final, pues nos permite también mitigar este tipo de riesgos. A final de cuentas, todo este proceso de horneado, de preparado, de siliconizado del producto, pasa por una etapa final en la que, bueno, ya se hace la mezcla de todos los ingredientes, se enfría y finalmente se tamiza para poder conseguir la distribución adecuada de diseño del polvo químico seco. Este proceso de tamizado o separado de las distintas partículas justo nos permite garantizar que el polvo realmente llegue a los puntos adecuados para lograr la extinción, a la base del fuego. Y ahorita se van a preguntar por qué, pero les voy a dar un poco más de detalles más adelante. Una vez que el producto ha sido completamente tamizado, garantizando propiedades, garantizando todas las propiedades adecuadas dentro del producto. De hecho, con procesos medibles y replicables. Entonces ya prácticamente procedemos al proceso de producto terminado y empacado del material, donde la trazabilidad se vuelve algo muy importante. Cada empaque o cada bolsa que sale del producto, de acuerdo con la NOM 104, debe contar con todo un mecanismo de identificación para saber quién fabricó ese producto, bajo qué condiciones se fabricó, y debemos identificar lote a lote cada una de estas referencias, incluyendo las fechas de fabricación, el color al que estamos produciendo, ¿no? Para ese material. Y bueno, toda esta información va incluida dentro de los empaques del polvo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque vamos a tocarlo dentro del proceso de trazabilidad del producto, ¿no? A final de cuentas, insisto, no es como que yo como usuario final que tengo mis extintores en la oficina vaya a estar viendo las bolsas de polvo que generó el fabricante. Sin embargo, es uno de los mecanismos que les vamos a compartir también, en los que algunas empresas, ante la duda, pues han optado por mejorar estos mecanismos de trazabilidad y contar con esta información de seguimiento para tener un mayor grado de certeza en que lo que estén recibiendo realmente haya sido un polvo certificado, un agente químico seco certificado conforme a la NOM 104. ¿Por qué es importante todo este proceso desde la garantía o validación desde de las materias primas que recibimos, este proceso de transformación y liberación del producto terminado?
Hay que considerar que el polvo químico seco o multipropósito tipo ABC a base de fosfato monoamónico realmente extingue, y bueno, los polvos químicos secos realmente extinguen a través de un proceso químico que es, bueno, químico y físico, que es la interrupción de la reacción en cadena. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el agente, el fosfato monoamónico, entra en contacto con el proceso de oxidación o la flama o la base del fuego, hay un proceso de oxidación también para el mismo polvo, donde se empieza a crear o a degradar en otro tipo de agentes químicos, creando y también tiene una característica muy particular. Cuando llega a una temperatura superior a los 190 grados centígrados, el agente químico se adhiere a las superficies calientes, creando este tipo de espuma carbonácea o ácido fosfórico, ¿no? En el que impide que esas superficies calientes puedan caer en la reignición. Entonces tenemos este doble mecanismo que es de entrada interrumpir la reacción en cadena, es decir, no es que el agente químico quite el oxígeno, no es que enfríe perdóneme, extingan por enfriamiento, extingue interrumpiendo la reacción en cadena. Y también específicamente para el riesgo clase A, que son los sólidos flamables, como el papel, madera, tela, lo que hace la gente es adherirse como una capa externa que aísla las superficies calientes del oxígeno para evitar que se cree la reignición. Por eso es que el fosfato monoamónico se vuelve el ingrediente activo para lograr la extinción. ¿Qué pasa con otros compuestos que existen en el mercado, ¿no? Con otros fabricantes, el fosfato diamónico, polifosfato o sulfato de amonio. Normalmente, aunque pudieran llegar a ser productos o subproductos de relleno para un agente químico seco, no tienen las mismas propiedades físico-químicas para lograr este proceso de mecanismo o el mecanismo de extinción adecuado. Y hay que tener mucho cuidado porque si bien los precios pueden ser más atractivos, pues realmente no cumplen con las condiciones adecuadas para brindar seguridad a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo extingue el fosfato monoamónico? Dos procesos: interrupción de la reacción en cadena y la formación de esta espuma carbonácea a través de ácido fosfórico, una vez pues que se reduce, digamos, químicamente el agente, creando esta capa que aísla el oxígeno de las superficies calientes, evitando la reignición. Entonces, nuevamente, ¿por qué hago énfasis en el tema de la reacción en cadena? Si el compuesto químico que tenemos no es el adecuado dentro del agente químico seco, probablemente la capacidad más bien, muy seguramente la capacidad de extinción no sea efectiva en caso de un riesgo de incendio real. Pasa exactamente lo mismo con los agentes tipo BC o a base de bicarbonato de sodio como de bicarbonato de potasio, que únicamente están dirigidos para riesgos, para líquidos inflamables y bueno, el riesgo es riesgos eléctricos, ¿no? ¿Por qué están clasificados ambos en el tema de riesgo eléctrico? Bueno, porque se hacen pruebas hacia el agente para garantizar que el mismo agente no sea un conductor eléctrico. Normalmente se prueban, la NOM 104 exige hasta 5,000 volts. Llega a haber pruebas en donde se pide que se realicen más de 10,000 volts, pero bueno, el agente en general no es un agente conductor, lo cual garantiza que la descarga del extintor o del equipo no me va a crear un arco eléctrico hacia el usuario. Y en el caso de estos agentes de bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio, no sirven realmente para los fuegos clase A porque no crean esta espuma carbonácea o de ácido fosfórico que evita la reignición de las superficies calientes. En realidad, digamos, también extinguen mediante la interrupción de la reacción en cadena por transición química del polvo. Es decir, ambos compuestos, al entrar a su temperatura de degradación, se descomponen compuestos mucho más simples a temperaturas más bajas que el fosfato monomónico. Acá estábamos hablando de 190 grados centígrados. En el caso de los bicarbonatos, estamos hablando de cerca de 65 grados centígrados cuando empieza este proceso de degradación. Entonces, para este proceso de degradación o de transición química, realmente lo que hace es interrumpir los radicales libres. ¿A qué nos referimos con eso? Todos esos electrones que están alborotados y excitados durante la combustión, pues son absorbidos para poder crear este proceso de descomposición.
Naturalmente, sí existe una reflexión de la radiación del calor, es decir, empuja ligeramente ese calor, ¿no? De la reacción de la base del fuego. Y bueno, también tiene este tercer efecto que realmente es un elemento secundario, ¿no? Principalmente tanto el fosfato monoamónico como los bicarbonatos de sodio o de bicarbonato de potasio son agentes o polvos químicos secos que van a extinguir mediante la reacción, la interrupción de la reacción en cadena. Entonces, insisto, uno de los mitos más grandes es que cualquier otro de los agentes de relleno puede tener los mismos resultados. La realidad es que no. Por eso es que se vuelve muy importante el contar con estas garantías y saber que realmente estoy recibiendo un agente con base en fosfato monoamónico, un agente con base en bicarbonato de sodio o un agente con base en bicarbonato de potasio. Ya hablamos un poco también sobre los agentes clase D, ¿no? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, polvo de grafito, polvo de cobre incluso, ¿no? Algunos de estos son muy corrosivos e higroscópicos, pero prácticamente, ¿qué se hace? Cubrir los metales combustibles con una capa sólida que aísle el oxígeno del metal combustible para evitar la reignición. El mecanismo es diferente. Si se dan cuenta, aquí realmente sí extingue este agente, el polvo seco, por sofocación. ¿Qué características debe contar los agentes químicos secos? Aquí tomé principalmente las 4 características que están incluidas tanto en las referencias internacionales ISO como en la referencia extranjera UL, y bueno, que también en México se toman en consideración como parte de la certificación del polvo. En ella estamos viendo el tema de compactación, que justo nos da el vínculo directo con la resistencia a los empaques, al almacenamiento durante el transporte y, bueno, durante, obviamente, la etapa de almacenamiento, tanto con los fabricantes como centros de servicio. Y, bueno, también usuarios finales que llegan a tener agente químico seco de repuesto para poder continuar con maniobras a nivel local. Y este proceso de compactación que también se da dentro del extintor, que este es un mito muy grande que se ha generado principalmente por el desarrollo de este mercado de equipos genéricos, en el que se dice que el polvo dentro del cilindro, al estar compactado, se asienta y va a crear un problema durante la descarga del equipo. La realidad es que un agente químico seco certificado va a contar con las características y los ingredientes aditivos adicionales para poder evitar que el agente dentro del extintor se compacte demasiado como para evitar la expulsión del agente del mismo cilindro, ¿no? Es un mito eso de que hay que estar volteando y moviendo el polvo. Insisto, específicamente, es un mito en extintores certificados, que ya pasaron por todo un proceso de calidad y garantía desde materia prima, fabricación y, bueno, hasta la salida al mercado. No solo por parte del fabricante, sino también por un laboratorio tercero independiente que nos ayude a garantizar todos estos resultados. En el caso de equipos genéricos, sí hay que tener mucho cuidado porque realmente, insisto, no sabemos si pasaron por estos criterios, incluso desde el diseño del agente mismo. Y es posible que sí, un equipo genérico, pues se compacte con mayor velocidad y pueda llegar a generar un problema durante la descarga. Sin embargo, cuando hablamos de equipos certificados, la realidad es que este tipo de equipos pueden durar ahí pues prácticamente 6 o hasta 12 años en caso de los extintores libres de mantenimiento, en los que el equipo, mientras esté en sus condiciones de operatividad, con el maniómetro en verde, con sus sellos de seguridad de fábrica, pues va a descargar exactamente igual que el primer día en el que se fabricó. Insisto, esto específicamente para extintores certificados. Con todos los demás equipos genéricos, pues obviamente no tenemos garantías, ¿no? Y hay que dudar. Segundo punto, absorción de humedad. Aquí sí, efectivamente, tanto ISO como UL como la NOM 104 incluyen este tipo de pruebas para validar qué tanta humedad está absorbiendo un agente. Aquí vemos una imagen en la que incluso el agente químico seco, el PyroChem, se vacía directamente, y lo pueden encontrar en redes sociales, se vacía directamente en un vaso de agua, y lo que se genera es un proceso en el que pues es tan higroscópico que no absorbe la humedad. Incluso aunque ustedes traten de agitarlo, no se va a crear o a disolver directamente en el agua, ¿no? Todo esto es resultado, insisto, del proceso de siliconizado que sí protege cada una de las partículas del polvo. Existen algunos métodos de siliconizado con granulado, ¿no? Con materiales sólidos. Sin embargo, esto lo único que hace es mantener las partículas pues aisladas una de la otra. Realmente no se crea este proceso de protección.
Y bueno, ese tipo de materiales es muy probable que se puedan disolver de forma rápida en el agua, ¿no? O incluso empezar a pintar inmediatamente el agua en cuanto lo manejamos. Esta prueba de vaciar el agente en un vaso de agua, insisto, aunque es una práctica común en el mercado, realmente no me da una garantía para saber el porcentaje de concentración que tiene el polvo, el nivel de calidad que tenga el polvo. La realidad es que esta propiedad de absorción de humedad, incluso el mismo talco para bebés, cuenta con estos aditivos y pueden hacer esta prueba, vaciar en un vaso con agua, talco encima, tratar de tocarlo y van a ver que no se va a mezclar de forma inmediata. Pero bueno, al menos nos da un pequeño indicio, ¿no? De si el agente que tengo, pues puede ser, pudo haber pasado por estas pruebas justamente de absorción de humedad o no. Flujos de descarga. Estos son cuestiones que se van a medir para el agente químico seco de forma exclusiva, principalmente en un embudo en el que debemos contar cuánto tiempo pasa para que pueda completarse la transferencia de ese agente. Y bueno, el impacto directo en las pruebas de flujo de descarga hacia el agente sí tiene un resultado final en qué tan lejos puedo lograr que mi agente llegue. Estas distancias de descarga, insisto, naturalmente son resultado también del diseño del hardware con el que se está utilizando. Sin embargo, si el polvo está diseñado adecuadamente, pues obviamente me va a mejorar también la posibilidad de tener un mejor alcance, ¿no? ¿Por qué busco un alcance de descarga largo? Pues también porque me permite que mi operador o quien esté utilizando el equipo no se tenga que acercar tanto a la base del fuego y poniendo en riesgo su integridad física. Pero bueno, son criterios de diseño que sí, desde el diseño de la fabricación, podemos determinar qué partículas queremos, qué granulometría necesitamos y qué otros ingredientes activos vamos a requerir para lograr un mejor o menor flujo de la descarga de los agentes. Y conductividad, que ya les mencionaba, al menos con base en NOM 104 y UL 299, sí se hacen pruebas de hasta 5000 volts para garantizar que el polvo mismo no conduzca electricidad hasta esos voltajes, ¿no? Bueno, ese es el mínimo que deben de superar. Obviamente ya hay pruebas para garantizar, pues, cuál es realmente la rigidez dieléctrica de los agentes químicos secos. Hasta aquí, digamos, son 4 conceptos básicos que sí están incluidos dentro de la normatividad tanto nacional como referencias internacionales y extranjeras. ¿Qué pruebas o métodos de prueba están incluidos en la NOM 104? Aquí tenemos tema de granulometría, esto que nos va a decir el tamaño de las partículas del polvo. Ahorita lo vemos con más detalle. Análisis de densidad aparente, es decir, cuánto espacio realmente me va a ocupar el agente cuando hacemos la transferencia hacia un recipiente o un contenedor. ¿Esto por qué nos impacta? Porque un extintor de presión contenida, pues tiene una capacidad, un volumen, volumétrica limitada. Entonces, cuánto espacio ocupe el agente va a influir directamente en cuánto más nitrógeno también puedo meter dentro del mismo cilindro y eso va a impactar en capacidad de extinción, tiempos de descarga y probablemente también hasta en las distancias de descarga, ¿no? Análisis de compactación, justo esta es una de las pruebas también muy relevantes que nos indican pues si el polvo incluso durante el transporte o almacenamiento se va a compactar demasiado, evitando que pueda yo cargar lo suficientemente rápido un equipo nuevo o incluso ya hablando dentro de un extintor, si ese polvo efectivamente se va a apelmazar demasiado que me interrumpa la descarga en caso de que sea necesario. Y bueno, esto se mide desde con pruebas del laboratorio que son medibles, replicables y que nos ayudan a garantizar que en condiciones reales pues podamos tener un flujo adecuado, ¿no? Aquí es donde muchos de estos productos normalmente no pasan este tipo de pruebas, pero bueno, son condiciones que, insisto, debemos de tener bien en consideración. Las pruebas de laboratorio, insisto, no son solo, son un mecanismo que nos ayuda a replicar o buscar replicar las condiciones generales en las que va a estar el producto ya durante su vida útil, y tratar de mitigar posibles riesgos, ¿no? Durante el almacenaje, durante las descargas. Densidad empacada, mismo caso, aquí ya entra un tema más de vibraciones, donde tenemos que ver que al momento de estar en vibración no se terminen creando grumos duros que nos vayan a poder tapar los tubos de descarga, mangueras y válvulas de descarga.
Análisis de higroscopía justamente es cuánta humedad está absorbiendo del medio ambiente. Si bien el polvo aún y cuando esté siliconizado se reduce considerablemente esta característica o esta propiedad, la realidad es que es imposible que un polvo no absorba humedad, ¿no? Al final, siendo un material particulado en forma de polvo, siempre existe este riesgo de absorber un poco de humedad del medio ambiente. Análisis de humedad, bueno, esto ya es cuál es el porcentaje de humedad que tiene el producto cuando sale de la línea de producción. Y bueno, el punto más interesante, el análisis de contenido de pentóxido de fósforo. ¿Esto a qué se refiere? A la equivalencia con fosfato monomónico que debería de ser del 75%. Son 8 pruebas. Si se dan cuenta, realmente ninguna de estas pruebas, como les mencionaba al principio de la charla, incluye cuánto puede apagar el polvo, ¿no? A diferencia de lo que existe en Argentina con la norma IRAM o en UL con las 711 y 299, en México no medimos realmente cuándo puede apagar un polvo. Y hay cierta lógica, ¿no? A final de cuentas, insisto, el polvo por sí mismo pues no lo vamos a ocupar. Siempre necesitamos un hardware adicional para garantizar esta capacidad de extinción. Quiero retomar aquí este punto de la granulometría o el tamaño de las partículas del polvo. Sé que suena un poquito técnico, pero a final de cuentas tiene un impacto directo hoy en algunas prácticas del mercado en las que se reutiliza mucho el agente que se tiene dentro de un extintor. Incluso existen prácticas en las que, aun y cuando se encuentren grumos duros dentro del polvo, algunas empresas deciden tamizar o separar estos grumos del polvo que sigue estando bueno. Y finalmente lo que están haciendo realmente es alterando una propiedad física del producto. ¿Qué pasa con el tamizado? ¿Por qué hacemos tanta referencia al tema de granulometría o los tamaños de partícula? Quiero traerles estos 3 ejemplos de otras industrias para que se den una idea también del nivel de importancia que puede tener esta característica o esta propiedad física. Eh, en la industria alimenticia, ¿no? Justo el tema del sabor del chocolate puede cambiar en función de qué tan fino o grueso se esté moliendo el cacao. Pasa lo mismo con el tema del café, ¿no? O sea, si lo molemos demasiado grueso o demasiado fino, puede cambiar el sabor que tenga el producto como resultado final. En el caso de los detergentes en polvo, la finura o la forma de las partículas, fíjense, no solo el tamaño, sino la forma misma de las partículas va a influir en qué tan fácil o difícil va a ser que se disuelva durante los procesos de lavado el detergente. En el caso del agente químico seco, recordemos que extingue por reacción química. Entre más pequeñas sean las partículas, mayor va a ser este proceso. Es como una aspirina, por ejemplo, las tabletas de aspirina. Si yo la echo directamente en mi vaso, tarda un poco más de tiempo en lograr disolverse hasta que se consuma completamente. Siempre va a empezar desde las capas externas y va a ir hacia la parte más pequeña, ¿no? Conforme se va disolviendo. En el caso del agente químico seco también, si mis partículas son demasiado gruesas, no voy a lograr que se empiece a desintegrar químicamente de forma rápida. Sin embargo, y este es un secreto un poquito industrial, si la distribución o el polvo es demasiado fino, tampoco voy a lograr no voy a lograr la propulsión adecuada para que las partículas lleguen a la base del fuego. ¿Qué va a suceder durante una descarga con partículas demasiado finas? Pues que este polvo se va a volatilizar muy fácil en el medio ambiente con el aire y no va a llegar hasta la base del fuego. Entonces, como PyroChem sí tenemos un proceso en el que, bueno, se definió un efecto tipo cometa. Un cometa, estoy hablando en el cielo, ¿no? En el universo. O sea, siempre hay una partícula mucho más grande que va arrastrando los materiales particuladas más pequeñas. Y bueno, esa es la cola del cometa, ¿no? Lo mismo se busca con la distribución o la granulometría del polvo. Ese efecto cometa en el que las partículas más gruesas del producto puedan arrastrar, ¿no? Y mejorar, ayudarnos con este proceso de propulsión, perdón, para traer las partículas pequeñas que deben reaccionar de forma inmediata en la capacidad de extinción del producto terminado. Entonces, el tema de granulometría, insisto, es muy importante. Si por ahí desafortunadamente alguien les recomienda, no, yo te reutilizo el polvo y nada más lo voy a tamizar. Hay que tener mucho cuidado porque probablemente puedan estar alterando esta propiedad física que es tan importante del producto. Justo en extintores, la granulometría me va a afectar tanto el tiempo de descarga como el alcance de la descarga
y la capacidad de extinción del equipo o el potencial de extinción que debería de tener mi equipo como producto terminado. Entonces, tengamos mucho cuidado, siempre la manipulación indebida del producto nos genera una alteración de esta propiedad física y a final de cuentas, pues me puede tener un efecto contrario, ¿no? Durante una evolución o un caso de emergencia. Y aquí vamos a tomar este punto entonces. Tiempo de vida útil, creo que es uno de los puntos más importantes o más relevantes que existen en el mercado. El mito que hoy existe en el mercado es que el polvo se descompone con el tiempo. Y aquí quiero también hacer la diferencia. Si hablamos de agente químico seco o polvo químico seco certificado, la realidad es que la mezcla de estos componentes o ingredientes, tanto estos compuestos químicos, son químicamente estables entre sí. No hay un proceso de degradación con el tiempo. Es decir, y quiero ser bien puntual, aun y cuando el polvo no se degrada por sí mismo, en realidad lo que afecta o qué tanto puede durar el producto o no, se ve más afectado por la manipulación indebida del producto. Y aquí quiero hacer un ejemplo un poquito muy sencillo, pienso yo. Por ejemplo, las joyas, ¿no? Yo aquí tengo mi anillo, mi anillo de bodas que mi mujer me mata si me lo quito, y donde, pues el primer día, ¿no? Cuando yo lo recibí, saqué de su cajita, pues era brillante, perfecto, no tenía ninguna raspadura y pues se veía bonito, ¿no? Con el tiempo, con el uso, pues va teniendo pequeñas raspaduras que van reduciendo su brillo y ya no es exactamente el mismo anillo que recibí cuando lo saqué de la caja. Sigue siendo oro, o sea, quiero ser muy claro, o sea, no se está degradando, no se está descomponiendo, sigue siendo oro, ¿no? Sigue siendo el mismo ingrediente activo. Sin embargo, el uso constante o frecuente, pues a final de cuentas termina degradando el producto. Y no es lo mismo lo que yo tengo hoy de lo que tenía hace 12 años, ¿no? Que cuando me casé. Pasa lo mismo con el polvo químico seco. El polvo por sí mismo no se va a descomponer, sin embargo, la manipulación sí genera un proceso de degradación. Insisto, aquí el polvo por sí solo no se descompone. Y nuevamente, el polvo certificado. ¿Qué pasa con los productos genéricos? Que realmente no sé qué se está poniendo dentro de esos agentes. Sí, desafortunadamente hoy digamos, durante los servicios o incluso durante la fabricación de extintores, este es un ejemplo que tuvimos en Indonesia, donde un fabricante nos decía, oye, es que el polvo se está degradando, ¿no? Que es un tema de calidad de tu producto. Después de hacer todo un análisis de lo que estaba sucediendo, lo que se determinó es que en realidad el producto se estaba contaminando durante el proceso de carga de los equipos con otros ingredientes que no necesariamente eran fosfato monoamónico. Y esto era un proceso inconsciente que al mezclar distintos agentes con distintos pHs, ¿no? Se crea este proceso de degradación del agente químico seco. Insisto, es un proceso inconsciente y no intencional, vamos a ponerlo de esta otra forma. Sin embargo, sucede y de hecho es uno de los riesgos más grandes que hoy tenemos en el mercado nacional. Esta combinación de agentes dada la falta de trazabilidad sobre los agentes químicos secos. Pero bueno, insisto, el polvo por sí solo no se descompone, más bien tenemos procesos de degradación por contaminación cruzada o por manipulación indebida y bueno, ahorita vamos a ver otros detalles adicionales. Tengámoslo esto en consideración. Comercialmente, como fábrica, pues tenemos la obligación de mantener una garantía dentro de un año. Sin embargo, la garantía normalmente aplica dentro del empaque original. Cuando el producto o el polvo químico seco es trasvasado a un sistema o a un extintor, pues en realidad quien brinda la garantía sobre ese producto, del producto terminado, pues ya no es el fabricante del polvo, sino el fabricante de ese producto terminado. Es como una televisión, ¿no? O sea, al final la garantía no me la va a dar quien hizo el microchip, quien hizo el LSD o quien hizo el plástico, ¿no? De la pantalla. La garantía me la debe brindar el fabricante de ese equipo como producto terminado. En el caso de nuestro polvo, nuestras fichas técnicas siempre han mencionado 5 años de vida útil y esto realmente es un tema más de concepto, como criterio, ¿no? De fabricación. Sin embargo, como tal,
Esto está limitado a las condiciones óptimas de almacenamiento dentro del empaque original. ¿A qué nos referimos? A que esté en las temperaturas adecuadas, con los niveles de humedad correctos o libres de humedad prácticamente, que no se sobrepasen los niveles de estiva que se están desarrollando para el producto. Incluso podemos encontrar distintos empaques que me pueden ayudar a extender la vida útil del producto. Por ejemplo, en algunas industrias como la petroquímica, el agente químico seco no se compra en bolsas de plásticas, se compra en cubetas de 25 kilogramos, perdón, de 50 libras o 22,68 kilos, que son cubetas como las de pintura que sellan herméticamente y que me ayudan a aislar el agente de todos los problemas que pudiera yo tener en el medio ambiente, en un medio ambiente normal. Y en este sentido, insisto, incluso las características del empaque que estemos recibiendo, pues pueden influir en la vida útil del producto. La bolsa de 25 kilogramos, que es la más económica y pues mucho más portátil también para las empresas de servicio y algunos fabricantes, pues realmente es uno de los empaques, insisto, más económicos y que también brindan menor tiempo menor protección hacia el agente químico seco. Es decir, una ponchadura, es más fácil perforarlas, no necesariamente vienen selladas herméticamente y eso también representa un riesgo durante el almacenamiento del producto. Pero entonces, ¿con qué frecuencia se cambia el polvo? Seguramente es como la pregunta del millón y por ahí, si pueden ir poniendo en el chat, ¿cuándo creen ustedes que se hace el cambio de polvo? Se los voy a agradecer. Denme un segundo para tomar un poquito de agua. Vamos a este tema. Trazabilidad del polvo, ¿no? ¿Por qué hacemos referencia sobre la trazabilidad del polvo cuando hablamos de cuándo debo cambiar el producto? La realidad es que el El problema con los extintores hoy en día es que, en este caso es muy exagerado, pero es un caso real. Hoy en día es muy difícil como usuarios finales saber qué hay realmente dentro de mi extintor. Y nos podemos encontrar, bueno, en los centros de servicio, quienes tengan su centro de servicio y te estén en esta plática, seguramente han visto prácticas de este nivel, ¿no? Donde pues ni siquiera hay agente químico seco. Se rellenan productos con tierra, con cosas parecidas al cemento. En uno de los casos más graves nos encontramos incluso harina. Imagínense, la harina es un polvo, incluso clasificado como explosivo. Y son prácticas pues que desafortunadamente se dan en el mercado y ante la necesidad de ofrecer servicios cada vez más económicos, pues tristemente se ha dado una proliferación de este tipo de condiciones, ¿no? En las que desafortunadamente se vuelve mucho más complicado para un usuario final saber realmente qué hay dentro de su extintor. Justo en la charla que tuvimos a principios de mes junto con KDM, la charla pasada sobre extintores, hablábamos de esto, ¿no? ¿Cómo sé que mi extintor apaga, que mi extintor puede extinguir? Ciertamente una de las mejores prácticas, ¿no? Más allá de que el mito, de hecho, quiero tomar aquí el mito, ¿no? El mito hoy en México es que ya teniendo copia del certificado del polvo, del certificado de calidad del fabricante, ya tengo la garantía de que efectivamente eso está dentro de mi extintor. Tristemente se ha vuelto uno de los mitos más grandes en el mercado nacional, porque realmente ha proliferado también una cuestión de prácticas en las que el certificado, pues es un documento completamente aislado del producto. ¿En qué sentido? Pues es una copia, una hoja tal cual impresa. Y tristemente, pues se dan prácticas en las que empresas se prestan el certificado, aun y cuando nunca hayan comprado el producto, pueden pasar los dictámenes de la NOM 104, pues mostrar copia del certificado y entregarla hacia el usuario final. En este sentido, una de las mejores prácticas que hemos encontrado, insisto, que de algunos usuarios finales nos han también compartido tratando de mitigar esta situación, es buscar que el mismo prestador de servicios dentro de su hoja de servicio, ¿no? Y su carta garantía nos pueda entregar un anexo que incluya no solo copia del certificado del producto, sino también el reporte de los lotes de producto que se utilizaron en mi servicio para cargar nuestros equipos en los centros de trabajo y de esta manera poder vincular un equipo determinado con el lote de producto que se está cargando ese extintor y digamos que con la ventaja de que cuando hablamos de polvo certificado en el caso de Pyrochem, tenemos esta capacidad de poder brindarles los resultados de cada uno de esos lotes en laboratorio.
Incluso en caso de una verificación extraordinaria, ha habido casos en los que se mandan muestras de los residuos dentro de un extintor que por alguna razón no logró apagar en un caso, y lo podemos comparar contra los lotes testigo que tenemos de los últimos 5 años de producción, de tal forma que sabemos, oye, sí, efectivamente es el polvo o no, ¿no? Hubo ahí un gato por liebre, ¿no? Algunas empresas ya tratando de ir un poco más allá, ¿no? Y desafortunadamente siempre dicen, piensa mal y acertarás. En este pensamiento, siempre buscan, además del reporte, pedir, ¿no? Como evidencia, las bolsas vacías del polvo que supuestamente se estuvo utilizando. Estos mecanismos, insisto, no están incluidos en la norma, son prácticas que se han desarrollado en estos últimos años, a raíz de que, bueno, en 2010 se hizo 2015 creo que fue, no, 2010 la última revisión de la norma de polvo. Ciertamente la norma de certificación de polvo de la NOM 104 incluye, sí, pruebas para el producto, pero solo una muestra de 200 gramos a lo largo de un año. Solo algunos fabricantes, en este caso, creamos un proceso de trazabilidad en el que lote a lote contamos con los resultados de nuestro producto en un laboratorio acreditado por la EMA, ¿no? Para garantizar imparcialidad de los resultados y pues que podamos también nosotros como internamente garantizar que efectivamente nuestro producto cumpla con las condiciones adecuadas del material. Y denme oportunidad porque quiero compartirles también un, un video adicional sobre lo que encontramos hoy en día también en el mercado. Esto está en redes sociales, en una página que se llama Técnicos sobre Extintores. En este escenario estamos viendo a distintos agentes químicos secos en un taller. Y algo que quiero que noten es cómo esta bolsa de producto, y perdón que pregunte nada más, sí se está viendo ya la página, ¿verdad? No me quedé con la presentación. Jade, por ahí si estás nada más para reconfirmar. Claro. Vale, entonces, déjenme les muestro aquí. Esta es una prueba, obviamente, no es de laboratorio, ¿verdad? Pero justo estamos viendo un producto sin identificación, sin datos de trazabilidad, que bueno, en este caso era un polvo verde. Y la prueba ahí que se hace para comprobar lo que les mostraba es en un fuego real. ¿Qué sucede? Que estamos viendo que la llama aumenta. En lugar de lograr la extinción, ese agente, que no sabemos realmente qué tipo de ingrediente activo es, no sabemos quién lo fabricó ni de dónde viene, pues más que ayudar a extinguir, aviva las llamas. Ahora, por otro lado, tenemos una cubeta que tiene ahí ciertos datos de identificación. Espero alcancen a ver un poquito ahí cierta nomenclatura o información con símbolos, ¿no? Para identificar el producto. La diferencia es que sí se logra la extinción, ¿no? Entonces, la pregunta más allá de ir en función de cuándo cambio mi producto, deberíamos regresar y dar un pasito atrás y saber, ¿realmente el producto que tengo es un agente químico seco, un polvo químico seco certificado o no? Ante esta duda, la realidad es que siempre existe más bien este criterio o recomendación para cambiar el producto. En todo momento en el que yo tenga dudas sobre el origen del producto o del agente químico seco que está en mi extintor, cambiémoslo. Otra recomendación que también aprovechábamos la sesión pasada, siempre que tengan que hacer servicios de mantenimiento, aprovechen para utilizar este proceso con las pruebas de descarga. Con esto me refiero en realidad a hacer capacitaciones con fuego real, con los propios extintores que tengamos en nuestro centro de servicio. De esta manera, en realidad, lo que logramos es que efectivamente mi personal o a quienes estoy capacitando puedan también ganar un poco más de confianza con los propios equipos que tenemos en nuestros centros de trabajo. Durante las descargas vamos a poder ver o constatar que efectivamente el agente está extinguiendo el fuego. Un dato muy importante es que hoy en día en los centros de capacitación se tiene identificado que 4 de cada 10 extintores que se llevan a los centros a capacitaciones no extinguen. Esto es una tasa muy alta, incluso yo hasta tengo esa percepción de que la tasa es mucho mayor.
¿Por qué? Porque, insisto, no existe este mecanismo de trazabilidad suficientemente robusto para garantizar que lo que me llegue a mí, a mi centro de trabajo, efectivamente sea polvo certificado. Entonces, las pruebas de extinción que deberían de venir desde los fabricantes de los equipos se terminan trasladando hacia el usuario final. Pero ciertamente ante las condiciones actuales, pues es la única manera en la que como usuario final efectivamente puedo tomar la responsabilidad que me asigna la NOM 002 como dueño de mi equipo para saber si mi extintor extingue o no. Naturalmente, durante esta capacitación, al descargar el equipo, pues yo ya le voy a entregar un equipo vacío a mi prestador de servicios y me tendrá que cobrar la recarga adecuada. Siendo que al recibir los equipos nuevos, pues obviamente yo los entregué vacíos, van a venir cargados con algo y al año, bueno, y durante esa recepción, insisto, no solo se trata de pedir ya la carta garantía de la NOM 105, que exige la NOM 154, el contrato de adhesión que también está con Profeco, también deberíamos exigir el reporte de los lotes utilizados, ¿no? Y en su caso, pues el certificado de calidad de esos lotes de producción. Y bueno, ya si quieren también considerarlo, pues sí, o sea, vale la pena incluso exigir las bolsas, ¿no? De esos productos que se hayan, las bolsas vacías del producto o polvo que se haya utilizado para la carga de nuestros equipos. De tal suerte que, bueno, ya ganamos mayor confianza para nuestros usuarios, ya ganamos un punto de validación de que el extintor realmente extinga. Cuento con mayor soporte documental para validar que el producto que tengo efectivamente es certificado o no. Y al año que vuelva a correr mi proceso, pues puedo nuevamente volver a hacer pruebas para garantizar efectivamente la capacidad de extinción. Entonces, también se vuelve un mecanismo para evaluar el nivel de servicios que tengo sobre la empresa que me está prestando la recarga o el servicio para nuestros equipos, ¿no? Entonces, son mecanismos adicionales para poder tener una mayor certeza en la calidad del equipo. Puntos importantes durante el tema de mantenimiento y recarga de extintores, ¿no? A final de cuentas, hablando del químico seco, es difícil para nosotros como fabricante, pensemos en la cadena de valor. Yo estoy fabricando con la cachucha de fabricante de agente químico seco, producimos un componente que va a ser manipulado o transformado para crear un extintor o un sistema contra incendios. Nosotros ya no contamos con ese control sobre ese tipo de servicio o de proceso de trasvase hacia este tipo de producto o producto terminado. Mismo caso, durante los servicios de mantenimiento. Yo vendo un agente químico seco que pasó por ciertas pruebas, pero una vez que es manipulado por un tercero, pues tampoco tengo control realmente sobre los niveles o procesos de calidad que tenga esta empresa. Y en ese sentido se vuelve muy complicado determinar si el producto se está contaminando desde fábrica o durante un proceso, durante un proceso adicional en la cadena de valor, ¿no? Entonces, sí, es difícil determinar si contaminó o no durante la carga de un extintor. Y aquí, incluso partículas muy pequeñas de humedad y polvo en el ambiente pueden afectar esta situación. Cada manipulación del agente afecta la composición física del producto, afectando directamente la capacidad de extinción. Aquí quiero hacer mucho énfasis también en la importancia de también realizar inspecciones de segunda parte hacia nuestros proveedores, de tal suerte que podamos ver pues qué tipo de servicio están realizando en sus propios talleres o en caso de talleres móviles también validar cómo se hacen esos servicios, porque muy probablemente podamos llegar a un taller y observarlo todo lleno con una capa muy fina de polvo. Es lo más común. Sin embargo, pues eso me da un claro indicio de cómo estamos manipulando y afectando las partículas finas del producto, ¿no? Que se terminan liberándose al medio ambiente. Y, insisto, esas partículas finas forman parte de un concepto de granulometría que viene desde el diseño del mismo producto. Entonces, tengamos mucho cuidado y atención con eso. La verificación de proveedores, ¿no? La inspección en sitio también nos ayuda a mitigar los riesgos existentes en las condiciones actuales. Otro punto interesante es el tipo de agente propulsor. ¿A qué nos referimos con esto? Los extintores de presión contenida de polvo químico seco, pues deben llevar un agente propulsor que puede ser un gas, como el nitrógeno, o en su caso, aire comprimido. Pero el aire comprimido debería ser libre de humedad para no estar agregando la humedad en el mismo polvo. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno también debe tener un grado industrial con un punto de rocío determinado para poder cargar los extintores de químico seco. ¿Qué es lo que buscamos?
A final de cuentas, insisto, este sistema llamado extintor va a ser un sistema que va a estar expuesto, obviamente, a la intemperie, pero también que va a haber una interacción entre todos sus compuestos. Si yo estoy agregando humedad a un cilindro de presión contenida que debería estar al menos por un año, con base en lo que dicen las normas mexicanas, sin manipulación interna, pues debemos agregar o reducir o mitigar el riesgo de agregar humedad dentro del mismo cilindro, ¿no? Y nuevamente, un equipo certificado efectivamente va a pasar por todas estas pruebas. Un equipo genérico probablemente se va a quedar un poco corto con esta situación. Entonces, tengamos mucha atención con esto. Eh, Básicamente, más del 96% de las fallas documentadas en extintores se dan durante los procesos de mantenimiento, más allá, más aún en los países, no solo en México, sino en todos los países en los que la manipulación interna del agente químico seco es obligatoria. ¿Cuándo se debería de reemplazar? Bueno, de entrada, pues obviamente existe normatividad local, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en consideración las normas locales o referencias locales. De acuerdo con la NFPA, el mantenimiento, y aquí es una diferencia bien grande contra lo que tenemos en la NOM 154. El mantenimiento igual, bueno, punto que es exactamente igual que en la NOM 154, cada año se debe realizar mantenimiento para los extintores, todos los extintores. O obviamente cuando alguna inspección mensual también así lo indique, ¿no? O que veamos una discrepancia. ¿En dónde entra la diferencia más importante entre lo que existe en NFPA contra lo que existe en la NOM 154? De entrada, la NFPA sí me exige extintores certificados. En México no tenemos esta certificación para extintores, entonces tenemos un mercado genérico. Esa es una diferencia sustancial. Sin embargo, cuando hablamos de extintores certificados con base en NFPA o certificados UL, la inspección interna se vuelve únicamente obligatoria hasta los 6 años de la fecha de fabricación del extintor. Es decir, tengo 6 años sin que nadie tenga que estar manipulando el extintor ni estresando los componentes mecánicos de mi equipo. Y a diferencia también de la norma 154, para extintores de baja presión o de polvo químico seco, la prueba hidrostática se extiende hasta los 12 años. Entonces, prácticamente tengo 6 años en los que para equipos certificados, y vuelvo a repetir, 6 años exclusivamente para equipos certificados o extintores certificados, que no deberíamos estar manipulando el equipo. Al contrario, la manipulación del polvo, de todos los componentes mecánicos, más que ayudar, termina creando un punto de riesgo hacia el propio equipo. Vámonos al mercado nacional con equipos genéricos. Si yo no sé qué producto está incluido dentro de mi extintor, entonces reemplacemos y mitiguemos con estos procesos de trazabilidad que les comentaba. Además de exigir el certificado del polvo, agregar dentro de nuestro reporte de inspección o de servicio los lotes de producto que se utilizaron para la recarga de mis equipos. Obviamente, lo ideal es conseguir que se vincule cada extintor con el número de lote. Y en función de eso, ya como usuario final, tendrían un mecanismo ustedes para revisar con la propia fábrica que efectivamente los lotes sean válidos o no. Y en caso extremo en el que se tenga que hacer un peritaje de un equipo, pues también tenemos otro mecanismo adicional para garantizar que efectivamente el producto era el adecuado o encontrar la responsabilidad en la línea en la cadena de producción adecuada, ¿no? Entonces, nuevamente, equipos listados, realmente tendría 6 años libres de inspección interna, hasta 12 años para la prueba hidrostática. Y normalmente en estos 6 años, en Estados Unidos, por ejemplo, pues existe una práctica en la que sí, es cierto, el polvo se puede volver a ocupar, pero realmente la manipulación fue mínima. Muchas empresas, para evitarse este concepto de decidir, porque es una decisión realmente de la empresa de servicios, el reutilizar o no un agente para hacer un mantenimiento, realmente lo que hacen es tomar esa responsabilidad para saber si el producto funciona o no. ¿Qué es lo que debería checar durante esta inspección? Pues la verdad es que las pruebas de probar el polvo a ver si pica o no pica, no es algo profesional. Incluso pues está contrarrecomendado técnicamente, ¿no? No sabes qué estás metiendo a tu cuerpo, no deberías hacerlo.
Estas otras pruebas que les mencionaba de vaciar el polvo sobre el agua y pues para ver si eso no es, no me dicen realmente la concentración del producto. Si bien existen pruebas para calentar el agente, ver que este agente realmente cree este proceso de, de descomposición o de crear esta capa carbonácea, pues puede ser un buen indicio. La realidad es que todavía no es algo que se esté haciendo en México de forma recurrente ni está normado. Entonces nos deja ahí un grado muy grande como de validación. Existe también el puffer test, que puede ser también una solución alternativa, pero siempre hay que considerar que la prueba de extinción real no es solo del polvo, sino del agente del extintor, perdón, como producto terminado. Entonces, ¿cómo validas sin un laboratorio la funcionalidad del polvo? La realidad es que queda en una decisión muy subjetiva. Y creo, compartiendo con ustedes, ¿no? Este es en mi opinión personal, cuando hablamos de equipos de seguridad de vida, ¿no? Que están diseñados para salvar la vida de las personas, lo peor que podemos hacer es confiar en la subjetividad. Entonces, siempre que haya duda, reemplacemos el producto. Evitar manipulación del producto, bueno, ya les comentaba, existe este riesgo de contaminación cruzada, más aún con equipos o polvos genéricos de los cuales desconozco sus bases y en función de esto, pues no sé si pueda crear una reacción química adversa durante el proceso de recarga, no solo dentro del extintor, sino que en las tolvas de trasvase de producto también puedo crear esta contaminación sin tenerlo en consideración. Incluso hoy en día, para poder pasar la NOM 154, no existe un requisito en el que se exija una tolva exclusiva para descarga de extintores y otra tolva exclusiva para carga de equipos. Entonces, normalmente como negocios, pues se toma la decisión de tener una sola tolva para todos los procesos y ahí normalmente es donde podemos tener este riesgo de contaminación cruzada. Tema de minimizar exposición de humedad, hay que tenerlo muy controlado. Insisto, por muy buen polvo que tengamos, siempre va a tener una característica de absorción de humedad que no podemos mitigar de forma sencilla. Asegurar almacenamiento adecuado y exposición a temperaturas recomendadas por el fabricante. Cada bolsa viene con esta identificación. Aplica para el polvo por sí mismo, pero también para el extintor como producto terminado. Muchas veces vemos en las gasolineras, en muchas empresas, industrias, el extintor a rayo directo de sol. Esto la realidad es que está contraindicado, ¿no? Es un error de instalación y bueno, pues genera problemas al polvo. Ya lo platicábamos. En el caso de los bicarbonatos, debajo de los 65, bueno, a los 65 grados centígrados empieza ese proceso de reacción química. Con el polvo ABC, pues empieza arriba de los 190 grados centígrados, pero puede ser que estemos afectando otro tipo de componentes. Temas del color. Este es, bueno, otro criterio que le habíamos comentado también. Siempre hay que validar que el color de la gente sea uniforme, que no existan distintas tonalidades. Sé que puede sonar ridículo para algunos, pero aún existen empresas que mezclan distintos productos de varios años, de distintos fabricantes, y pues es un polvo de colores y lo ofertan así al mercado diciendo que, bueno, pues cada color está diseñado para cada tipo de riesgo de fuego, ¿no? El amarillito para el fuego A, el moradito para el fuego B y el azul para el tema del riesgo C, ¿no? Esto es completamente un error, una falacia. No caigan, por favor, en eso. El color debe ser completamente uniforme. Normalmente debemos estar hablando de colores pastel, ay, perdón, de colores muy claros, muy ligeros, con la finalidad justo de que no se creen vaya, que sea difícil pues replicarlos o repintar el producto. Normalmente el color, insisto, es una propiedad física del polvo que no me indica realmente la capacidad de extinción del producto. En México, insisto, sí me puede dar un indicador de qué tan viejo es el producto, ¿no? En qué periodo se generó. Normalmente ese cambio de color es un acuerdo de fabricantes. La norma 104 faculta a los fabricantes para decidir los colores y bueno, en México se ha creado esta práctica de reemplazo o cambio de color para ayudarle al usuario pues a saber si realmente al cobrarle una recarga le están cambiando el producto o no. Sin embargo, insisto, el cambiar agente únicamente por el color sin realizar todos estos mecanismos de trazabilidad o garantías de pruebas de extinción, la verdad es que se vuelve un mecanismo pues pobre, ¿no? Se pierde mucho el sentido de este cambio de color. No debe estar mezclado, debe ser uniforme y naturalmente no me debe pintar, ¿no? Ya vimos el video que estaba ahí en las redes sociales. Si el polvo pinta, muy probablemente en lugar de extinguir, me va a avivar las llamas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Observar la presencia de grumos en el químico seco. Siempre que existan grumos, el tamizado está contraindicado, es un error. Normalmente los grumos duros, que ya no se pueden romper, nos van a indicar un problema de contaminación cruzada. Si el grumo es producto del empacado en polvo certificado, normalmente se debe poder caer al liberarlo de una altura de 10 centímetros sobre una superficie sólida. Por ahí también existe el mito de, no, es que esta prueba la puedo hacer desde la altura de la cintura. No, es mentira, son 10 centímetros sobre una superficie sólida. La realidad es que si el grumo es duro y lo puedo sostener con mis dedos, hay que dudar y desechar todo ese producto. El tamizado, insisto, está contraindicado, normalmente me va a afectar propiedades físicas de mi mismo producto. Cuando bueno, los grumos teóricamente al dejarlos caer sobre esta superficie sólida se deben pulverizar completamente. Si se descompone o rompe en partes más pequeñas, hay que desecharlo porque ya estamos viendo ahí un proceso de contaminación. Y normalmente esos grumos duros son los que bloquean la salida de la descarga de los extintores. Entonces, siempre hay que tener estas condiciones en riesgo. Esto es un criterio principalmente para las empresas de servicio. Como usuario final, insisto, pues normalmente no lo vamos a ver el producto, pero no se dejen convencer más bien, o sea, si la empresa de servicios les pregunta a ustedes si se debe, si quieren hacer mantenimientos o recargas, duden, porque en realidad esta decisión es del profesional que está haciendo el servicio, no es una decisión que se debería tomar en base a una cuestión económica, hay cuestiones de seguridad de por medio y bueno, quedarnos limitados al precio del servicio de recarga o de mantenimiento, pues normalmente nos va a indicar un sesgo, ¿no? En la toma de decisión que no está basado meramente en la seguridad. Voy a tratar de cambiar aquí un poquito porque quiero mostrarles un experimento. A ver, no sé, Jade, ahí si me puedes ayudar ahorita un poco. Me conecté también para poder migrar y cambiar la imagen. Claro, dime en qué te puedo ayudar. Mira, acabo de abrir otro video, no sé si ya se ve ahí mi escritorio. Sí. No sé si hay forma de lograr que este video sea el que tenga preferencia sobre el de mi computadora. Tienes prácticamente que salirte de tu pantalla para compartirlo de la pantalla del celular. Ya lo vemos. Solo no te escuchamos. Perfecto. Listo. Vamos a ver, ya para que no se me vicie el audio. Entonces, tengo dos agentes químicos secos aquí. Uno es un ABC en color verde y el otro es un púrpura acá. Para explicarles un poco mejor, ejemplificar el tema de la contaminación cruzada. Entonces, este es un recipiente, obviamente no es un extintor, es una botellita de agua en la que tengo ya yo cierto líquido acumulado. En este escenario, en realidad, lo que vamos a tratar de hacer es replicar estas condiciones que se pueden dar en un centro de servicios. Al combinar, bueno, vamos a hacerlo con estos equipos mimetizadores, en los que el agua va a representar esta humedad que puede estar presente en el medio ambiente, pues vaya, en un centro de trabajo. Vamos a hacer pequeñita. Y vamos a mezclar estos dos productos. En un segundo, ahí ya está cayendo. Entonces, la razón por la que estoy aplastando un poquito el contenedor es para que podamos observar de forma más directa lo que realmente sucede en un extintor. Ay, perdón, aquí ya creo un tema. Normalmente cuando mezclamos un agente tipo ABC con los bicarbonatos de sodio o incluso con agentes genéricos que no sabemos si realmente son
fosfato monoamónico, lo que estoy creando es este proceso de contaminación cruzada que les hacía mucha mención, que es uno de los principales problemas que tenemos en el mercado hoy en día. Muchas veces se relaciona por parte de las empresas de servicio, incluso por las unidades de inspección y las autoridades, este problema de los grumos duros, de que el polvo se hace piedra, normalmente se relaciona con que absorbió humedad, siendo que, pues si bien la humedad es uno de los factores, la realidad es que vamos a tener otro efecto en el que al mezclar un ácido con una base, bueno, ahí ya estaba todo comprimido, quiero que observen cómo va inflándose poco a poco. Esto también pasa dentro de los extintores de presión contenida. Al tener yo un extintor de presión contenida con una mezcla o una reacción de contaminación cruzada, empieza este proceso de degradación que libera gases. Obviamente me incrementan estos gases la presión dentro del contenedor, y este efecto lo pueden relacionar ustedes directamente en sus centros de trabajo, cuando en sus inspecciones mensuales vean poco a poco que la presión o el indicador de presión de su extintor va aumentando poco a poco. Normalmente nos va a indicar un proceso de contaminación cruzada. Esa contaminación cruzada, además de grumos duros, que bueno, ya aquí está, miren, completamente inflada la botellita, insisto, me va a crear grumos duros que van a evitar que la extinción sea adecuada. También me va a crear esta liberación de gases que me va a incrementar la presión del extintor. Este incremento de presión, pues obviamente tiene un riesgo adicional al ser un cilindro sujeto a presión. Y en algunos casos sí se puede dar que salgan volando manómetros o componentes que no han sido certificados en equipos genéricos y pues que me pueden poner en riesgo, ¿no?, a los usuarios. Entonces, miren, afortunadamente sucedió suficientemente rápido. Normalmente este ejercicio en la vida real sucede de forma muy lenta, porque, bueno, obviamente no están, aquí puse todos los ingredientes en proporciones más o menos iguales para acelerar todo el proceso, pero en el caso de los extintores y durante la recarga de los extintores, el proceso en general es un proceso lento que puede tardar semanas o meses incluso. Por eso es que es muy importante durante la inspección observar este efecto, si es que tengo este incremento gradual de presión, y poder solicitar las garantías adecuadas, ¿no? Entonces, insisto, cuando de repente les ofrezcan, oye, tengo el polvo certificado, pero también tengo otro producto, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Muchas veces al desconocer el origen del producto que estoy utilizando, probablemente esté causando de forma inconsciente este mismo proceso de contaminación. Y bueno, aquí lo vieron muy rápido, ¿no? La botellita se infló de forma rápida. Insisto, en su centro de trabajo seguramente lo van a ver como un proceso más gradual. Déjame regresar por acá. En general, todas estas cuestiones son los puntos clave que nos llevan o más bien, este riesgo de contaminación cruzada, insisto, no hay que minimizarlo. Es muy probable que de forma inconsciente a lo mejor estemos teniendo esta situación. Si sus equipos aumentan de forma gradual la presión dentro del equipo, el indicador va saliendo de forma gradual, hay que tener mucho cuidado. En ocasiones lo que se puede dar es que recibiendo los equipos, el manómetro o el indicador de presión va a estar efectivamente en la posición, en el área verde, pero si llega a salirse o estar en las orillas, hay que dudar mucho porque probablemente esta situación se dio por este riesgo de contaminación cruzada. Y aunque no lo vemos, ese agente que ya se está contaminando me va a crear estas piedras duras que van a evitar o que me pueden bloquear la salida en el tubo sifón, en la válvula o en las boquillas de descarga. Entonces hay que tener mucho cuidado con este proceso. ¿Qué es lo que sí buscamos en los extintores? Y acá ya estoy regresando a la presentación. Insisto, contar con mecanismos de garantía adicionales. O sea, la garantía de primera parte o la certificación de primera parte es muy corta. Las mejores prácticas a nivel mundial en realidad nos llevan, insisto, no solo en FPA, también ISO, a contar con una certificación de tercera parte tanto para componentes como en las capacidades o propiedades de extinción de los equipos.
¿Cómo se realizan estas pruebas? Con pruebas replicables. Un punto aquí que quiero mostrar durante esta imagen es la prueba cuenta con varios puntos medibles. Por un lado, una báscula en la que se mide la masa inicial que vamos a poner en combustión y se puede comparar contra la masa o el peso final del resultado de la combustión. Estos dos criterios nos permiten saber si realmente se creó una combustión suficientemente fuerte, con las temperaturas y con las brasas calientes para el fuego clase A adecuados. Y bueno, son puntos que estamos midiendo dentro de las pruebas de laboratorio UL que son medibles y replicables. Otro punto importante es que la prueba, antes de iniciar la extinción, pasaron cerca de 8 minutos de precalentamiento. ¿Por qué es importante el precalentamiento en pruebas de fuego clase A? Y esto se los menciono para que no caigan a veces en esta mala práctica donde sí, se hace una prueba con fuego clase A, con papel, cartón, a veces madera, en la que se enciende el fuego y segundos después, o sea, menos de 10, 20 segundos, se inicia el ataque o la extinción. Quiero traerles a la mesa, normalmente cuando hacen un asado en casa, quizá al principio, pues ese asado puede llegar a tardar, ¿no? En calentar el carbón, en que se cree el fuego, la temperatura adecuada. Pero ya cuando tenemos la brasa caliente, no es algo que apaguemos fácilmente. Las pruebas de laboratorio UL para fuego clase A buscan eso, ¿no? Evitar que efectivamente, más bien, lograr una condición de riesgo con brasas reales, con brasas profundas, donde realmente mi extintor pues demuestre que puede extinguir ese tipo de riesgo. Y bueno, para eso pasaron en este caso 8 minutos, cerca de 8 minutos con 9 segundos para poder tener la brasa lo suficientemente caliente, ¿no? Insisto, puede ser tiempo o por masa. ¿Qué otra prueba se realiza en extintores certificados? Nuevamente, y disculpen que suene tan repetitivo, pero los equipos genéricos hoy en día no pasan por estas pruebas y es difícil realmente saber si un extintor genérico me está cubriendo el riesgo o no. Y yendo más allá, pues siendo un equipo genérico, también es difícil saber si lo que está dentro del equipo realmente está diseñado para proteger la vida de las personas o no. Entonces, la ventaja de la certificación de tercera parte de los equipos certificados es justamente contar con estos mecanismos para garantizar la seguridad hacia el usuario. En este caso ya estamos viendo una prueba de fuego clase B, donde es un líquido inflamable. También hay un periodo de precalentamiento. En el caso de los líquidos inflamables, estamos hablando de 1 minuto mínimo de precalentamiento para crear los vapores que realmente van a crear el riesgo y con eso garantizar la extinción. Nuevamente, insisto, las pruebas de extinción se realizan ya con el equipo determinado, con el hardware con el que voy a utilizar el polvo químico seco. Si alguien les dice, mi polvo químico seco solo tiene un potencial de extinción de X o Y, pues probablemente les están diciendo una falsedad, porque realmente la capacidad de extinción se mide, insisto, ya con un hardware determinado, ¿no? Siempre puede haber variaciones. El ejemplo que me gusta dar en este caso es, por ejemplo, las gasolinas, ¿no? Si yo tengo un carro, un Volkswagen, un bochito, que normalmente puede correr con gasolina regular, ¿no? Ya sea Magna, Premium, aunque yo le ponga turbocina para aviones, no voy a conseguir que vuele. Lo mismo pasa con los extintores. Si yo tengo el polvo, el mejor del mundo, pero de repente lo uso con un hardware, con refacciones que no son diseñadas como para un equipo en conjunto como producto terminado, con equipos genéricos que no pasaron por procesos de diseño, ingeniería, calidad en la producción y ensamble, probablemente el resultado pues no va a ser el de la extinción, ¿no? Entonces, nuevamente, busquemos robustecer estos mecanismos de trazabilidad. No nos quedemos limitados, o más allá de exigir la copia del certificado del polvo, busquemos este otro mecanismo de trazabilidad a través de la identificación de lotes, resultados de pruebas y, ¿por qué no? Bueno, les decía el tema de incluso conseguir las bolsas, ¿no? De que se hayan utilizado. Esto también, al tener la información de lotes, pueden ustedes vincular directamente con el fabricante de ese producto, del polvo. Cada bolsa tiene nuestros datos de contacto y pueden hacer consultas directas con nosotros. Entonces, de esa manera también creamos un mejor vínculo de confianza entre toda la cadena productiva.
básicamente esos son los puntos que queríamos compartir en este caso sobre los agentes químicos secos. Si hay un poco más de preguntas, Jade, adelante, estamos con la mejor disposición. Muchas gracias, Daniel. Pues no tenemos ahorita preguntas, pero adelante, ya tienen los micrófonos activados, entonces si alguien quiere Ay, hacer creo que no una te escucho, pregunta. Jade. No, no me escuchas, no me escucho ahí. Ah, no, perdona, soy yo. A ver, ahora sí dime. Sí, te comento que ahorita no tenemos preguntas en el chat, pero ya los micrófonos están activados. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta a micrófono abierto, adelante, con toda la confianza. No, al parecer no, todo quedó clarísimo. Vale, no, pues más bien entonces muchísimas gracias nuevamente, Jade, por el espacio. Siempre estamos abiertos a contestar cualquier duda o pregunta que se tenga al respecto de este tipo de agentes. Y bueno, si bien es cierto que no tenemos, bueno, el agente sí químico seco es un producto que se ha manejado por muchos años ya, con pocas variaciones. Eh, Ciertamente, pues probablemente la tecnología va a seguir avanzando. Sin embargo, pues no deja de ser un producto que es muy económico, que nos permite proteger distintos tipos de riesgo, ¿no? Fuego clase A, clase B, clase C, es multipropósito, pero sin duda hay que buscar mecanismos para robustecer estas lagunas legales y en el esquema de infraestructura de calidad que existe alrededor del extintor como producto terminado y que termina afectando también el agente químico seco. Perdón que te interrumpa, sí tenemos una pregunta aquí de Mirla Dale. Giselle. Dice, ¿los extintores con capacidad de 6 kilogramos se pueden considerar como una capacidad certificada? Gracias, Mirna. Mira, realmente hoy en día no conozco en el mercado extintores de 6 kilogramos de polvo que estén certificados por UL, de polvo químico seco. Puede haber otros tipos de agentes como agentes limpios, por ejemplo, o el CO2. Sin embargo, 6 kilogramos es una capacidad que se creó principalmente en el mercado de extintores genéricos. La capacidad de extinción, y a lo mejor, bueno, esto fue parte más de la charla de extintores, ¿no? Pero la capacidad de extinción es un código alfanumérico que te indica con números y letras el tipo de fuego que puede extinguir un equipo y también el número me va a dar una idea del tamaño del fuego de ese tipo de riesgo que puedo extinguir. Mientras tu extintor únicamente tenga una etiqueta para fuegos ABC, pues realmente no te está diciendo cuánto puede apagar de esos fuegos, ¿no? Y bueno, insisto, tristemente hoy en día en México se exige etiquetar los equipos sin tener que garantizar que efectivamente haya pasado por pruebas para validar que realmente extinga el fuego. Pero algo que sí les puedo dejar muy claro es, extintores de 6 kilogramos, no existen extintores de 6 kilogramos certificados por UL en polvo químico seco de presión contenida. Normalmente los extintores van desde 2.5 libras, 5 libras, 10 libras y 20 libras. Si se dan cuenta, la secuencia es el doble de tamaño, ¿no? 2.5, luego 5 libras, 10 libras y hasta 20 libras. Que 6 kilos o 15 libras sería en polvo químico seco, es algo intermedio, pero realmente como fabricantes no vemos una diferencia sustancial en cuanto a la capacidad de extinción entre uno de 10 y uno de 15, pero entre uno de 10 y uno de 20 sí tenemos mejores ratings de extinción, ¿no? O potenciales de extinción. Muchas gracias, Daniel. Sí tenemos por acá otra pregunta de Mario Silva. Dice, ¿cómo puedo identificar un extintor certificado por UL o NFPA? Por supuesto. Mira, normalmente los equipos certificados por UL o el mecanismo de garantía de seguridad involucra un doble proceso. Por un lado, cada extintor va a estar etiquetado con un código o número de serie y la certificación UL o el código, el símbolo UL. Esto, insisto, lo puedes encontrar en el mismo producto. Aplica para alarmas de incendio, sistemas, el mismo extintor, donde el etiquetado va a incluir el código UL con un número de serie específico para ese tipo de extintor. Adicional,
¿no? Para poder vincular o comparar esta información, tú puedes consultar en la página de UL, en Product IQ, directamente, ahorita se los pongo si gustan en el chat, pueden consultar es de forma gratuita las certificaciones también para un fabricante determinado, de tal forma que tú no solo vas a obtener el producto para garantizar que efectivamente está certificado, sino que también tienes un mecanismo en línea para hacer una consulta directa de este tipo de certificación. Obviamente vienen marcados con números de serie, con el código UL y naturalmente dentro del etiquetado viene identificado la capacidad de extinción de ese equipo determinado. Incluso yo te diría, una de las preguntas que debes hacer a tus proveedores cuando se adquieran extintores es, o incluso en tu especificación, definir cuánto realmente necesitas que apague tu extintor, ¿no? Con qué capacidad o qué potencial de extintor requieres. Y de esa manera, pues ya podrías mitigar mucho este riesgo de tener un equipo genérico que no sabes, ¿no? No podrías saberlo. Muchas gracias. También aquí tenemos otra pregunta, igual de Mario Silva. Ah, no, perdón. Mirna Giselle. Dice, ¿y en tu experiencia, si has llegado a llenar extintores de 6 kilogramos con polvo certificado o simplemente esto no es válido solo por la capacidad? No, bueno, a ver, insisto, dentro del mercado nacional, digamos, limitándonos a las condiciones de la NOM 100, NOM 104, pues realmente cualquier empresa puede crear cualquier capacidad, o en este caso el de 6 kilogramos, y cargarlo con polvo certificado. Efectivamente va a poder extinguir. ¿Cuánto? No lo sabemos hasta que no hagamos pruebas de laboratorio para validarlo. Pero sí, es una práctica común en todo Latinoamérica, bueno, ya en todo el mundo, en donde no se requiere evaluar la capacidad de extinción, pues sí, puedes cargar un cilindro con el polvo, ¿no? Certificado. Al tener polvo certificado, digamos, estás mitigando o estás obteniendo un 68% de garantía de que efectivamente vas a poder lograr una extinción. Pero hay que considerar que el porcentaje restante, pues también se influye por el diseño del cilindro, del tubo sifón, incluso el largo del tubo sifón, también puede afectar, ¿no? ¿Qué tanto polvo voy a poder sacar por segundo? Los diámetros. Son muchos criterios técnicos que van a influir en la capacidad de extinción final. Por eso es que, sí, insisto, el polvo certificado ya me va a hacer estar más allá del 50% de probabilidad de que mi extintor tenga un buen desempeño, pero hasta que no hagas pruebas de fuego real, pues no tendrías ese resultado, ¿no? Y bueno, estas pruebas de fuego real, insisto, lo ideal es hacerlo lo más profesional posible, ¿no? Para que sea replicable, medible, cuantificable y replicable. Muchas gracias, Mirna. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, yo creo que ya son todas las preguntas, así es que les damos las gracias a todos. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes, Jade, gracias a todos los participantes. Quedamos atentos. Gracias, Gracias. Hasta luego. los invitamos, perdón, tuve aquí un problemilla. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. En estos momentos les estoy compartiendo el link para que puedan tener acceso a la grabación de este evento y los anteriores. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Continuamente estamos publicando ahí los eventos que estamos teniendo. Entonces, síganos, también compartimos información de utilidad de todo lo que tiene que ver con sistemas contra incendio. Y no sé si gustes añadir algo, Magda. También tenemos aquí a nuestro director comercial, si nos quiere compartir algo. Aquí estamos. Pues primero es agradecerle también a Daniel por el apoyo y obviamente toda la explicación e información que nos estuvo dando en estas 2 sesiones. Fer, andas por ahí, si quieres compartir algo. Aquí Fer es estoy, ¿no? nuestro director comercial, Fernando Delgado. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a a nuestra familia extendida, KIDE. Para nosotros siempre va a ser importante reforzar, no importa con cuántos eventos de este tipo, temas tan importantes y que a veces damos por hecho y pensamos que son muy básicos, pero incluso la temática de extintores, como bien estaba yo escuchando los ejemplos y esos
esos mitos que a veces tenemos que derribar de cosas que creemos que sabemos. Entonces, muchísimas gracias por esta presentación, porque siempre nos hace falta desaprender cosas para poder reaprender otras y reforzar este tipo de conceptos siempre es muy útil. Seguramente en las siguientes semanas vamos a platicar de otra área que tiene muchos mitos, que es la detección correcta para protección de sistemas de baterías de ion litio, que también hay muchísima polémica alrededor de ese tema. Ojalá nos puedan acompañar. Reitero el agradecimiento aquí y a toda la base de gente que nos acompañó el día de hoy y los esperamos en nuestra siguiente entrega. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, Jade, damos por cerrada la sesión y esperen más información. Gracias, Daniel. Un saludote. Muchas gracias también ya de la familia. Muchas gracias a todos. Estén muy alertas, muy atentos. Van a ver cosas más interesantes. Entonces, no dejen de estarnos siguiendo en las redes sociales, porque efectivamente sigue temas de detección de baterías de litio. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Buena tarde, buen provecho. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.